Hola amigos de Buena Nueva, qué gusto saludarlos. Hoy estamos nuevamente acá en Domingos con Jesús. Mi querido Roger, mi querido Daniel, ¿cómo están? Qué gusto saludarnos nuevamente. Un gusto saludarlo, profe Gio, Daniel. Es un gusto de verdad estar acá de nuevo con ustedes y espero que sea muy enriquecedor todo lo que vayamos a conversar el día de hoy. Saludos a todos, pase bien. Gio, Roger, qué gusto estar de nuevo con ustedes después de ausentarme una semana y con todos los que nos siguen por medio de este programa, que es un medio de llevar el Evangelio y transmitir la buena nueva, como dice Jesús. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Así es, y efectivamente, y así es como empezamos. Vamos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Escuchas Buena Nueva. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor le dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando, pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete, sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estás escuchando Domingos con Jesús. Muy bien, muchachos, siempre acercarnos a la palabra de Dios es un deleite, ¿verdad? Sin embargo, tal vez tengo un poquito de, ¿cómo se llama esto? Como que me disperso un poquito y escucho algo de lo que proclamó ahorita Daniel, y lo primero que se me vino a la mente fue una canción, ¿verdad? Que se hace muchísimo en grupos pastorales y en la parte de la renovación carismática. Me parece que lo escuché en varias ocasiones. Hablamos de la fe. Muchachos, ¿qué traemos para hoy? Bueno, ahí hay que dividir el Evangelio en dos partes, ¿verdad? Por eso le estaba dando vuelta a la hojita, porque son cosas muy diferentes, ¿verdad? El diálogo primero sobre los apóstoles. Aumentanos la fe, ¿verdad? Aumentanos la fe. Y la otra, la parábola que podríamos llamar del siervo inútil. Pero hablemos un ratito primero del elemento de la fe. Gio, no sé si don Roger, le entramos por ahí, don Roger. Claro, claro. Eh, Gio, el elemento de la fe es un salto de confianza, pero quiero escuchar qué nos tiene que decir don Roger en ese elemento de la fe. bueno, siento yo que muy sencillo, algo tal vez que a veces vemos muy complicado, pero creo que la fe no es cuestión de cantidad, sino de confianza y de apertura al poder de Dios, ¿verdad? Porque tal como lo dice las Sagradas Escrituras, aunque fuese tan pequeña como un grano de mostaza, puede hacer o mover lo imposible. Eh, Porque creo que aquí hay un detalle muy importante, es Dios quien actúa, ¿verdad? Y eso lo vemos en otros diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, cuando los discípulos llegaban emocionados y contentos de que le comentaban a Jesús: hemos expulsado demonios en tu nombre y hemos sanado personas y Jesús les hacía ver que bueno, si bien es cierto, ellos eran instrumentos, pero que al fin y al cabo las obras eh, pertenecen a Dios como tal. Y esas acciones estaban en la medida de la fe que tuviera cada uno, ¿verdad?
Eh, Creo que nos enseña también, aquí viene una parte que tiene que ver con la humildad, que el discípulo no debe buscar tal vez méritos ni recompensas humanas, por decirlo así. Eh, la vida cristiana es una respuesta gratuita al amor de Dios. Eh, Como le digo, son cosas que tal vez son muy sencillas dentro de algo que vemos inmenso, que algo que vemos súper complicado. Pero todo lo que podemos hacer, incluso el estar aquí sentados, conversando la palabra de Dios, eh, ya es por gracia y mérito de Dios como tal. Somos siervos inútiles, todos somos siervos inútiles, eh, pero esto no significa tampoco que nos debemos despreciar, sino reconocer que todo es un don de Dios y corregir, por decirlo de alguna forma, la tentación del orgullo espiritual o del cálculo de méritos o lo que tal vez ya comentamos alguna vez de creernos que tenemos el conocimiento casi que absoluto de todo, de la verdad, eh, para imponerlo a los demás, cosa que no debe ser así. Pero en síntesis, la fe es muy personal, eh, y en la medida de cada uno, en la medida que hayamos pues trabajado y luchado por esa fe, creo que así obtendremos resultados que al fin y al cabo son para Dios. No sé si más o menos por ahí va el asunto, si les parece bien. A mí el elemento de la fe me pone a pensar en que lo imposible, Dios lo hace posible. Pensemos a veces en una persona que ha tenido una enfermedad muy grave y hay una recuperación, y está el elemento de la fe, ¿verdad? La fe es cerrar los ojos. Recordemos que Lucas está formando discípulos y hay un elemento importante. El discípulo tiene que dar ese salto de fe, el salto de fe que tuvo que hacer Pedro cuando pasó toda la noche pescando, que es el momento propicio para pescar, y no pescó nada, y Jesús le dice en el día, jale a pescar. En la noche no pesqué, menos voy a pescar en el día, ¿verdad? Porque cuando los pececitos ven la sombra de la barca, ¿qué hacen? Meterse más adentro, que saben, vienen a pescar. Pero es la actitud que dice Pedro, en tu nombre echaré las redes, ¿verdad? Y es un salto de confianza. Los seres humanos confiamos mucho en nosotros mismos. Y el salto de la fe es a veces dejar de confiar en nosotros mismos y confiar un poco en Dios, en su providencia, ¿verdad? Por ahí va un poco mi reflexión, Gio. ¿Qué quieres compartir? Fíjate qué curioso, porque ayer me encontré con un video que por ahí alguien me pasó, es de un sacerdote, me pareció muy interesante, hablando sobre la batalla espiritual, que es un tema que honestamente como católico casi nunca lo he escuchado, ¿verdad? Sé que nuestros hermanos no católicos sí, como que están un poquito más empapados de este tema, y este sacerdote empezó a hablar un poquito sobre cómo tiene uno como cristiano que estar preparado. Y de pronto habla de la fe. Y lo que me encantó es que dice, y en sí, ¿quién es la fe? Mira, lo habló como persona, no como aparece en la Biblia, no como lo menciona tampoco el magisterio, sino a manera de reflexión. Dice, la fe es Cristo mismo. Y empezó a desarrollar esta situación que yo me puse a pensar, qué interesante. No es decir que tienes fe, no es decir que crees en Dios, sino que es aquel que es el autor de cosas, como dijiste bien, Daniel, que se pueden hacer posibles, pero eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, esta fe es Dios, esta fe es Cristo mismo, me encantó. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿quién tiene fe, Daniel? ¿Quién tiene fe, Roger? Porque cuando aquí en el texto del Evangelio de Lucas menciona que le dirías a esa morera que nosotros normalmente le decimos a esa montaña, arráncate de raíz y plántate en el mar, ¿qué es lo que quiere decir exactamente?
¿verdad? O sea, no es una cuestión fantástica, no es una cuestión que nazca simplemente de la mente, de pensar que sí, ya fue hecho, no, es que hay como un abandono total, pero que en el fondo, como seres humanos limitados que somos para entender cosas tan profundas, que son novedosas para todos, sobre todo cuando se empezaron a escribir, ¿verdad? Y a proclamar y a predicar por primera vez, hombre, me quedé pensando, ¿será que yo tengo fe? ¿Será que lo mío es solamente una cuestión de conocimiento? Sí, yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Sí, yo creo que Cristo ha vencido la muerte. Creo que por Él llegamos al cielo. Pero yo creo, o sea, estoy seguro de eso. Ahora, cuando pasan cuestiones en nuestras vidas, ¿tienes fe o solamente el conocimiento de que Cristo lo puede hacer? Porque a veces viene la desesperación y a veces vienen cosas que uno dice, no veo luz, ¿verdad? Y por eso esa imagen de Cristo, que quería compartirla a mis hermanos, una imagen que tengo que nos pasó Daniel, no sé por qué razón no me la quiere proyectar por acá, pero que me llamó mucho la atención. La mostaza, ¿verdad? Es una semillita sumamente pequeña. Entonces, ¿cuánto poder puede tener la fe? ¿Cuánto poder verdaderamente tiene esa fe? Pero entendiendo que la fe es Cristo. Termino con esto, que lo leí hace muchos, muchos años, de un padre creador, básicamente, de la renovación carismática, que se llamaba Emiliano Tardif. No sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado alguna vez. Y él decía que la oración está ligadísima a la fe, por supuesto, no tiene que ver, no es poderosa, decía. La oración no es poderosa. Y aquí hago la relación con el video que escuché ayer. Poderoso es Dios. Entonces uno dice, mira qué curioso, la oración es un puente, la oración es un mecanismo, la oración es una forma de que Dios, que es poder, pues actúe. Por ahí, o sea, se me hace, y aquí podemos seguir hablando de un montón de cosas más sobre la fe o de cuestionamientos, ¿verdad? De qué sí es la fe y de qué no es la fe. Sí, y esto lo unimos con la parábola del siervo inútil, ¿verdad? Que lo que está en el fondo es el servicio, que la fe es confianza en Dios, de que Él nos hace una promesa y que tenemos que seguir haciendo lo que deberíamos de estar haciendo, ¿verdad? Podríamos decir que la parábola conocida como el siervo inútil no es una narración absurda, sino que está un poco unida. Bueno, la fe es la confianza en Dios, en que Dios me pide un estilo de vida que es el servicio, ¿verdad? El servicio, que se traduce el Evangelio en servir. El Evangelio del domingo pasado, ¿verdad? Del rico opulento, ¿verdad? Para no decir rico, como decía un chiquillo, el rico culón, no, el rico que opulento, ¿verdad? No era que tenía que dar todas las riquezas, sino que podía compartir, ¿verdad? Y ese es el problema, cerrarnos en nosotros mismos. El elemento de la fe nos abre el servicio, que el verbo que utiliza del siervo inútil es diaconeo, es un verbo griego que de ahí viene diaconía. ¿Y para qué instituyó la iglesia a los diáconos? Para servir las mesas. Los diáconos se encargaban de los huérfanos, de los pobres y de las mujeres viudas que quedaban sin familia, ¿verdad? Eran los servidores, los encargados del servicio. Entonces, ahí está el elemento de la fe. Fe y servicio son dos elementos que están muy ligados. Y no sé, don Roger, tal vez no nos podrías ahí, ya ahora dejando un poco el elemento de la fe y la semilla, a pasar a la segunda parte, que es el siervo inútil. Bueno, antes me gustaría, ya para finalizar del todo esta parte de la fe, que todos quizás tenemos esta parte que es muy humana, que en ocasiones cuando aprieta el asunto, como dicen, cuando tenemos un problema serio, llámese laboral, llámese económico, de alguna enfermedad, como sea, pues sí, nuestra fe se debilita, nos cuestionamos o simplemente una pregunta tan humana como ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Etcétera. Pero
creo también desde el punto de vista de la fe que así como los apóstoles debemos suplicar constantemente al Señor que aumente nuestra fe, pero también que aumente nuestra fe para perdonar, para amar, para servir, eh, obrar con esa confianza, que aunque nuestra fe parezca débil, Dios puede obrar maravillas a través de nosotros. Y también, bueno, vivir en la humildad, porque toda obra buena es participación en la gracia de Dios. Eh, servir, servir sin esperar reconocimientos, también lo que comentaba Daniel. Y esta espiritualidad de servicio nos debe llevar a ser un cristiano que sirve en su familia, en su comunidad, en su sociedad, en la sociedad, pero no para ser alabado, sino porque servir es parte de su identidad bautismal. No quería, digamos, pasar a otro, al otro punto sin antes haber comentado esto que me parecía muy importante. De hecho, Roger, terminamos esa partecita que decís con algo que también está enseñado en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 26. No, perdón, 26, no, sí, 26. Dice, oye, qué interesante. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Entonces, todos esos actos que estabas comentando es por un llamado. La vocación también tiene que ver con la fe, ¿verdad? Definitivamente están ligadas. Ahora sí, adelante con la siguiente parte. Bueno, aquí había buscado ciertas cositas. Usted sabe que soy un poco curioso. Y respecto a lo que es como tal siervo inútil, encontré que en el griego original la palabra, y me van a disculpar porque no soy bueno en griego, achereoio, no significa inservible o sin valor, sino sin derecho a reclamar. Y creo que por ahí más o menos es que va lo que significa esta expresión, ¿verdad? No se trata de que el discípulo no valga nada, sino de que su servicio no le da derecho a exigir recompensas a Dios. Creo que por ahí va encaminado y es un modo de expresar lo que ya hemos comentado, humildad, gratitud en la vida cristiana. eh, y bueno, es como el proceder que hacemos primero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Creo que es en Juan 15:5, que dice, sin mí no pueden hacer nada. Entonces, ya por ahí eso tiene un gran significado, ¿verdad? Y en nuestro catecismo también nos enseña que nuestras obras son fruto de la gracia, no del mérito propio. O sea, es como volver a lo que también ya anteriormente habíamos comentado. Y esto es así, esto de no reclamar es que a veces nos sucede, no sé si tal vez a ustedes o a alguno le ha sucedido, que piensa que entre más uno, entre comillas, están las cosas de Dios, más se le complican otras cosas que tienen que ver con el mundo. Entonces ahí es como donde sí viene ese reclamo, pero Dios mío, si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, si esto que lo otro, y vea lo que me pasa, y ve aquí, ve allá. Y cuesta caer en razón en que tal vez lo que Dios busca realmente es ese desligue hacia las cosas del mundo. Y A veces es que la Dios tal experiencia vez, de, don Roger, la experiencia de Job, ¿verdad? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, que es una actitud de confianza. Disculpa que te interrumpa. correcto, no, totalmente, ese es el sentido, precisamente. Entonces este siervo inútil es simplemente el no tener ese deseo por ese reclamo a que ya que estoy, vuelvo entre comillas, en las cosas de Dios, entonces tengo que esperar solo lo bueno del mundo, porque no es así tampoco. Hay una división y esto siempre lo ha dejado claro en nuestro Señor Jesús. O sea, hay una división entre sus cosas y las cosas del mundo. No sé si ustedes están, mis queridos compañeros, de acuerdo en lo poquito que tal vez traté de explicar al respecto.
Yo uno el elemento de la fe con el trabajo en la vida diaria, ¿verdad? Que uno tiene que trabajar como que si estuviera sirviendo a Dios. Y a uno a veces se le olvida porque lo ve en función de los jefes, de los compañeros que no hacen nada, y se va desfocalizando, ¿verdad? Y decir, mira, aquellos no hacen nada y reciben el mismo salario que yo. Aquellos son más vagos y yo jodiéndome, ¿verdad? Y a mí se me olvida que tengo que servir a Dios y que por fe Dios va a recompensar mi trabajo, ¿verdad? Y esto nos debe llevar a unir eso de ese siervo inútil que viene de trabajar y tras de eso tiene que trabajar. Bueno, no hay que cansarnos para servir al reino de Dios y construirlo, ¿verdad? Estamos en Domingos con Jesús, quédese con nosotros, vamos a la parte final. Continúa viendo Buena Nueva. Continuamos acá en Domingos con Jesús, esperamos que se encuentren súper bien. Recuerden que pueden compartir esta reflexión y por supuesto no se quede solo con ella, que lo decimos siempre, ¿verdad? Sino que también busque congregarse, busque reunirse, vaya al lugar donde usted recibe el alimento de la palabra de Dios para que todos crezcamos juntos en el amor al Señor. Muchachos, este tema de la fe de verdad que es para un rato bien largo, ¿verdad? Si yo les preguntara cómo está su fe, cómo se sienten ustedes con su fe, ¿se sienten bien seguros de su fe? Qué difícil esa pregunta, Gio, porque hay pruebas que vienen en la vida y a veces uno se tambalea, ¿verdad? Y la fe hay que alimentarla. La fe se alimenta de la palabra, la fe se alimenta de la oración, ¿verdad? Y a veces hay que cerrar los ojos. Yo creo que la fe se pone a prueba cuando vienen momentos muy difíciles en la vida. Y ahí es donde uno se da cuenta de dónde se agarra, ¿verdad? Me contaba mi amigo, el doctor Carlos Jiménez, que es el director del Hospital de Niños. Crecimos juntos, ¿verdad? Y por eso han llegado donde han llegado, porque eran hombres que usted los ve en el patio no jugando, sino estudiando medicina. Y él me decía algo muy bonito. Me decía, Daniel, hay que ver cuando una madre tiene fe, ¿verdad? Y uno que trabaja aquí en el hospital ve milagros, que es muy difícil y diferente a una persona que no tiene fe, ¿verdad? La cosa no es diferente, es muy diferente. Una persona que está en agonía y que tiene con fe tiene una muerte tranquila. Una persona que no cree en Dios, no tiene fe, la muerte se le hace más difícil ese paso, ¿verdad? Y como anécdota principal, creo que siempre está la fe cuando hago la oración. Y a veces me dicen, Daniel, qué bonita reflexión, qué bonita oración. Es porque yo siempre pienso en aquel pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esa es la fe, que el Espíritu Santo va a orar, cómo debo ser, ¿verdad? Y eso es un elemento importante. A veces hay que cambiar de vida y hacer un salto de fe. Un salto de fe a veces no es fácil, ¿verdad? Y eso es confianza en Dios, porque a veces comienzan a tentarte, le fallaste a Dios porque decidiste dejar una cosa y seguir otra, ¿verdad? Entonces, como usted dice, es un tema que se las trae. Adelante, Roger. Bueno, yo creo que la fe es algo que se va madurando con el tiempo y va sufriendo tal vez hay una metamorfosis o algo así. Y mi fe es pensar que se va fortaleciendo, ¿verdad? Cada vez, aún en esos momentos que son complicados, que son difíciles, que uno está cansado, que uno dice, ¿para qué todo esto? Aún en esos momentos ahí está creciendo esta fe. Y siempre he considerado que hay tres pilares fundamentales que se basan pues precisamente en la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios porque nos creó por amor,
y nos llama a la vida eterna. Cristo, porque nos salvó, porque murió y resucitó para perdonarnos y abrirnos ese camino al cielo. El Espíritu Santo, porque nos acompaña, vive con nosotros, vive en mí, me fortalece, me guía. Entonces, trato de basar mi fe en esos tres pilares. Y si me lo permiten, quisiera también decir algo que es muy, muy propio de mi fe, y que lo enfoco mucho a un versículo que hay en la Biblia que habla, yo lo represento así, yo lo veo así, cuando Jesús dice que Él tiene ovejas que son de otro redil, que son de otros lugares, por decirlo así. A veces nos sentimos recelosos cuando enfocamos nuestra fe a una doctrina como tal, y está bien. Agradezco a Dios mucho por la doctrina en la que me he criado y en la que me he desarrollado mi fe, pero también creo fielmente en que hay otros hermanos que tal vez no han tenido estas mismas enseñanzas de la misma manera que yo las he tenido, pero que sin embargo creen en Dios, creen en Cristo, creen en el Espíritu Santo, y por ende los convierten en mis hermanos. Entonces mi fe es creer que todos ellos, al igual que nosotros, llegaremos a estar algún día en el paraíso, compartiendo un solo amor, una misma fe, que fue la que nos llevó ahí. Como lo digo, y les repito, lo digo con mucho respeto hacia todos, pero les comparto esa parte de mi fe que siempre la he sentido muy profunda en mi corazón, y hoy se las comparto con todo cariño. Qué bonito eso, lo que dice el final Roger, ¿verdad? ¿Cuál es el fin que tiene Dios? Que todos los hombres se salven. Para Dios no hay judío ni griego, ¿verdad? Todos somos uno en Cristo Jesús, en aquellos que creemos, ¿verdad? De hecho, la iglesia también menciona algo de las semillas del verbo, ¿verdad? Que están dispersas. Uh-huh. Cierto, en Gaudium et Spes, lo enseña la iglesia católica, eso está clarísimo, ¿verdad? Y Dios, o sea, estamos hablando del Señor, ¿verdad? Que nos da a nosotros la gracia de conocerle, y yo creo que tenemos que precisamente pedirle que nos aumente nuestra fe, que muchas veces se ve tambaleada, para decirle al Señor, aquí estoy, ¿verdad? El montón de frases que podemos encontrar en la Biblia. Aquí estoy, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha, alma mía, habla, alaba al Señor, etcétera, etcétera. Dígame, Daniel. Sí, Gio, lo que vos decís es muy cierto, ¿verdad? La gracia presupone la naturaleza, no la anula, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que para que la gracia de Dios actúe, tiene también que darse ese salto de fe, que un día lo hablábamos. ¿Cuánto da Dios? Todo. ¿Qué tiene que responder usted? Todo con una confianza total, ¿verdad? Sí, o sea, siempre es difícil, siempre va a ser difícil. En ningún momento se habla en la Sagrada Escritura ni en la enseñanza de la iglesia que esto sea fácil, ¿verdad? Primero, que es un regalo de Dios, y por eso es que le pedimos, ¿no? Aumenta nuestra fe, viene de Él, y el que diga que tiene fe simplemente, como a veces hay personas, ¿no? Que a veces dicen, tenga fe, no, es que tenemos que pedirla, es un regalo de Dios. Y hay gente que tiene una fe envidiable, enorme, gigante, que se le nota en los frutos de su vida, y otros que aquí vamos caminando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos ayude a que se nos note un poquito esta fe que tal vez tambalea bastante, ¿verdad? Pero que el Señor en su misericordia pues nos acoja. Y nos podríamos devolver al domingo pasado. No, todo tiene conexión. La fe. Ajá. En tus bienes o en Dios, ¿verdad? Efectivamente, exactamente. Sí, y por último, perdón, la fe se alimenta en el diálogo con Dios, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Ahí es donde se ejercita, ahí es donde crece, y ser humildes, como lo fueron los apóstoles. Señor, aumentanos la fe, como lo dice en Lucas 17:5. La oración con el corazón, abrirse al encuentro con el Señor, creo que por ahí es el camino a ir fortaleciendo nuestra fe.
Y esta fe, por supuesto, que nos va a permitir a nosotros, pues, tener la confianza total de lo que nos habla tanto la Sagrada Escritura como las enseñanzas de la Iglesia, ¿verdad? Mire, nada, sin mí nada pueden hacer, dice Jesucristo, ¿verdad? Y para que nosotros entendamos eso, lo aceptemos, pues necesitamos esa fe, definitivamente. Hermano Oiga, Roger, hermano Daniel, muchas gracias. una cosita, Gio. Sí, Dice el Papa Benedicto, que a Roger le gusta mucho estas cosas del Papa Benedicto, ¿verdad? El camino de la fe es un proceso que dura toda la vida. Así que, hermano, que nos está escuchando, viendo, no se agüeve, pero empiece hoy. exacto. Aquí todos vamos en la misma carretera, en el mismo camino. Bueno, Nos despedimos, muchachos. muy bien, un placer que hayan estado con nosotros. Cuenten con nuestras oraciones y ahí estamos en la lucha tenaz de fecunda labor. Que Dios me los bendiga a todos. Bueno, muchas gracias de nuevo. Como siempre, muy enriquecedor todo esto. Les agradezco mucho y doy gracias a Dios también por ustedes y por quienes nos escuchan. Les envío un fuertísimo abrazo, así bien apapachado de oso. Que Dios me los bendiga y ojalá nos escuchemos pronto. Pidémosle al Señor que aumente nuestra fe. Hasta la próxima, nos vemos. Chao. Chao, paz y bien. Chao.